¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para que tengamos más elementos informativos y podamos hacer un juicio razonable de las cosas importantes que nos afectan. Porque todo lo que sucede en la vida pública, si tiene que ver con asuntos que involucren a los ciudadanos, nos afectan en mayor o menor grado. Ustedes saben, y lo hemos aquí comentado muchas veces, que los partidos políticos reciben un dineral año con año para financiamiento de sus actividades ordinarias. Entre esas actividades ordinarias está el que ellos deben de promover la cultura política, deben recorrer las colonias, los barrios para invitar a la gente a participar en sus proyectos políticos, doctrinarios, ideológicos, pero sabemos muy bien que eso no sucede. La mayoría de las dirigencias de los partidos políticos se gastan el dinero de manera miserable y en cosas muy superfluas, pero no les importa que la gente esté bien preparada, que la gente esté bien informada, que la gente tenga una idea política clara del proyecto, por ejemplo, que esos partidos les interesa promover. Y luego los dirigentes de los partidos se preguntan, ¿por qué la gente no nos quiere? ¿Por qué la gente no nos hace caso? ¿Por qué la gente no nos apoya? Pues por eso, porque nunca se preocupan por atender a la gente y por involucrar a la gente en sus proyectos. Hago toda esta observación por una razón muy concreta, porque cada vez que concluye un proceso electoral, la autoridad electoral hace un estudio muy detallado para saber cómo funcionó el proceso electoral y hace en algunos casos comparaciones con los procesos anteriores para ir ubicando los cambios que se van experimentando. Usted sabe que los procesos electorales, los federales, son cada 3 años, cada 6 años la elección de presidente, cada 6 años también la elección de senadores, pero cada 3 años renovamos la Cámara de Diputados. Y cada 3 años suceden fenómenos políticos electorales diferentes que van cambiando la perspectiva de muchas cosas que suceden en el país. Cuando veíamos la elección pasada, la del 2024, vimos, por ejemplo, casos muy singulares, como el caso de Nuevo León. Nuevo León tenía 12 distritos electorales federales y aumentó a 14. Y otros estados, como Veracruz, perdieron un distrito electoral, de tener 20 bajaron a 19. Y la explicación que eso tiene es muy simple. Hay una línea migratoria permanente de Veracruz hacia el norte y muchos de los veracruzanos que emigran se van a Monterrey, a la zona metropolitana, y eso provocó que en un periodo de 3 años, o de 6 años si usted quiere, hubo un crecimiento de la población de la zona metropolitana de Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey, de tal manera que deben haber llegado por lo menos 400, 500 o 600 mil migrantes de los estados del sur a la zona metropolitana de Monterrey para que se experimentara ese cambio y que Nuevo León, en lugar de tener solo 12 distritos federales electorales, aumentara a 14. Y así ha sucedido en algunos estados que han perdido distritos y otros que los han ganado porque hay un flujo migratorio casi natural de unas regiones hacia otras. ¿Por qué les digo esto? Porque cada 3 años, cada 6 años que hay un proceso electoral importante, por ejemplo, el último proceso electoral muy importante fue el de la elección presidencial del 24. Y claro que hubo cambios en ese proceso electoral y el Instituto Nacional Electoral tiene en su plataforma digital una herramienta muy interesante a través de la cual muestra cuáles son los cambios importantes que ocurrieron en el país. Hay una plataforma, en la plataforma digital del Instituto Nacional Electoral, hay una herramienta que se llama Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024. Una medición muy detallada de cómo ha cambiado el escenario electoral y político del país en los últimos 3 lustros, 15 años consecutivos y procesos electorales que empiezan a medirse desde el 2019, del 2019 para acá. Hemos tenido 3 elecciones intermedias de diputados federales y hemos tenido también 3 procesos de elección presidencial. Entonces, ha habido cambios muy interesantes que deberían de ser un insumo fundamental
para los partidos políticos. Y hablando de los partidos políticos, también debía ser un insumo importante para los que pretenden ser candidatos o llegan a ser candidatos a un cargo de elección popular. Pero lo que ocurre comúnmente es que tampoco esta información le interesa a los partidos, pero a nosotros sí nos interesa que usted la sepa para que vea cómo van cambiando los escenarios. Un dato muy, muy importante que tendrían que tomar en cuenta los partidos políticos y los candidatos es que la sentencia popular que se ha generalizado en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que estamos viviendo tiempos de mujeres no se queda solo en el enunciado, pues los hechos concretos corroboran que en los más recientes 3 lustros, desde el 2009 hasta el 2024, 15 años consecutivos de procesos. En este periodo de 15 años, la participación de las mujeres en los comicios ha sido sistemáticamente superior a la de los varones. Por eso, no sería ni es extraño tampoco que así suceda, que en el país tengamos por lo menos 12 mujeres en cargos de gobernadoras, incluyendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y no es raro que las mujeres se hayan convertido en un factor clave en los procesos electorales de los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque sistemáticamente las mujeres acuden a votar más en un porcentaje mayor que los varones. Y un dato más que tendrían que registrar quienes se preparan ya para las elecciones intermedias del 2027, cuando se votará en el país para elegir 500 nuevos diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 16 nuevos gobernadores en igual número de entidades de la República. El dato es que además de las mujeres, y esto es bien importante, además de las mujeres, el segmento poblacional que más ha incrementado su participación en las urnas en los últimos 15 años es el de los adultos mayores que están en los rangos de edad de 60 años y más. En el promedio nacional, las mujeres votan en un 9.4% más que los hombres. Y de las 5 entidades del país que tienen las listas nominales de electores más abultadas, las 5 más grandes, Puebla es el estado que marca la pauta, pues en esa entidad las mujeres superan en participación a los varones en un porcentaje del 11.2%. ¿Se imagina lo importante que significa esto en Puebla, donde 11.2% más mujeres acuden a las urnas y lo que eso representa en votos reales para algún candidato o candidata que pueda motivar a las mujeres poblanas para que le den su apoyo? Todos estos datos están incluidos, como le decíamos a usted, en el reporte oficial que el Instituto Nacional Electoral tiene en su plataforma interactiva de Internet, en la cual se puede verificar el comparativo de los conteos censales de participación ciudadana 2009-2024. En el ámbito nacional, la participación promedio de las mujeres en los 3 recientes procesos electorales presidenciales, nos referimos a las elecciones del 2012, del 2018 y del 2024, el promedio de participación de las mujeres fue del 65.53%. O sea, de todas las mujeres que votaron, de todas las mujeres que podían votar, acudieron a las urnas el 65.53%. Y de todos los hombres que podían haber acudido a votar, solamente se hicieron presentes en las urnas el 56.9%. Vea usted que hay una diferencia de más de 9%. El registro más alto de incremento en la participación electoral en el país corresponde al segmento poblacional de los adultos mayores de 60 años y más, que en el 2009, fíjese usted cómo avanzó esto, en el 2009 votaron los adultos mayores en un porcentaje del 17%. Sin embargo, ya en el 2024, los adultos mayores representaron el 23%. Es decir, del 17% que votaban en el 2009, en el 2024 acudieron a las urnas el 23% de los adultos mayores, y es el segmento de edad más dinámico en los procesos electorales de los últimos 15 años.
El segmento poblacional con menos crecimiento en los comicios, desafortunadamente, es el de los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, que en 2009 representaron un porcentaje de participación de 13%, el mismo porcentaje que marcaron en el 2024. Este dato, por ejemplo, ¿qué nos dice? Que los partidos políticos no están motivando la participación de los muchachos. No dicen cosas interesantes ni hablan de cosas que sean importantes o interesantes para los jóvenes. No los conocen. Nunca los han encuestado ni les han preguntado a los muchachos de 18 a 24 años cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes. Y por eso esos jóvenes no acuden a votar. En el 2009, como le decíamos, los jóvenes de entre 18 y 24 años, nada más acudió a votar un 13%. Y en el 2024, solamente el 13%. Es decir, en los últimos 15 años, no se incrementó la participación electoral en el segmento de muchachos de 18 a 24 años. Y un dato más que hay que tomar en cuenta es que el segmento de población con un desempeño de participación electoral más consistente, es decir, donde está el voto que seguramente se va a reflejar en las urnas, donde está el voto de las personas que por costumbre, por hábito, por convicción acuden a votar, ese segmento es, escuche usted, el de las personas que están entre los 45 y los 59 años de edad. La presencia de las personas que están en ese segmento de edad de 45 a 59 años es el más consistente entre el 2009 y el 2024, porque se ha movido solamente entre el 25 y el 28%. Asunto que también es importante. ¿Cuáles son las inquietudes y los intereses de las personas de 45 a 59 años? El partido que lo descubra y lo documente bien y los candidatos que sepan exactamente cómo dirigirse a ese segmento estarán dirigiéndose al segmento más consistente que en los últimos 15 años ha acudido a las urnas en los procesos electorales. Vamos a la diapositiva número 6 para que gráficamente veamos algunos datos muy importantes de lo que ha sucedido en los últimos 15 años. Vea usted, en el país el porcentaje de participación de mujeres en los comicios del 2009 al 2024 ha crecido. En el 2009 votó solamente el 47.3% de las mujeres. Y si nos vamos al 2024, vemos que se incrementó al 64.2%. 64.2%. Otro pico importante fue en la elección presidencial del 18, con el 66.3%, y en el 2012 con el 66.1%. Pero lo importante en este caso es que vea usted cómo el porcentaje de participación de las mujeres en los procesos presidenciales se mantiene constante y aumenta de una elección de diputados en el 2009 a un 64.2% en el 2024. ¿Y qué pasa con los varones? Los porcentajes de participación de los hombres no son tan consistentes como el de las mujeres, porque, por ejemplo, en el 2009 acudió a votar el 40.5% de los hombres que estaban en la lista nominal, y en el 2024 este porcentaje aumentó al 54%, creció un 6%, en tanto que en el caso de las mujeres estamos hablando de 47, 57, como de 17% de crecimiento entre el 2009 y el 2024. Y aquí vemos en la parte inferior la diferencia entre el voto de las mujeres y el voto de los varones. En el 2009 las mujeres ya superaban en porcentaje de participación a los hombres con un 6.8%. Y en el 2024 el margen de superioridad electoral de las mujeres se reflejó en un incremento que llegó al 9.4%. Y lo que comentábamos en un principio, ¿cómo votan por segmentos de edad? Lo vemos en la diapositiva número 7. En el país, en este momento, en el país, la lista nominal de electores, las personas que tienen credencial para votar, asciende a 98 millones
386,734 personas. Es el dato más actualizado tomado el pasado 4 de septiembre. Hasta ahí está actualizada la lista nominal. Pero aquí lo importante es que usted vea lo que le decíamos hace un momento. El segmento que el Instituto Nacional Electoral clasifica como las personas adultas mayores, los de 60 años y más, vea usted que en el 2009 apenas el 17% de ese segmento votaba y en el 2024 ya representa el 23%. Pero también es notable lo que le decía del segmento de personas adultas plenas, persona adulta plena, así lo designa el INE, las personas de 45 a 59 años, vea usted, en el 2009 25% y en el 2024 27%, es decir, se movió poco, pero se mantuvo consistente, 28% en el 21, 26% en el 2018. Ha sido ese el segmento poblacional más consistente, sistemáticamente más consistente en los últimos 6 procesos electorales. Y me dirá usted si no es acaso este dato oro molido para alguien que verdaderamente quiera saber a quién se tiene que dirigir cuando esté participando en una contienda electoral. Desafortunadamente vemos también que en el promedio nacional la participación de los jóvenes de 18 a 24 años no se movió mucho. En el 2019 apenas representó el 13% y con una pequeña subida en el 2012 al 15%, en el 2018 subió al 14%, pero regresó en el 2024 al 13%. Ahí sí hay que poner mucha atención porque los jóvenes de 18 a 24 años, por alguna razón, no han sido suficientemente estimulados por los partidos políticos y sus candidatos para acudir a las urnas. ¿Cuáles son las 5 entidades federativas más fuertes en términos electorales? Usted lo sabe, el Estado de México es la entidad con más votantes de la República. En segundo lugar está la Ciudad de México. En tercer lugar está el Estado de Jalisco. En cuarto lugar, por mayor número de votantes, es Veracruz. Y el quinto lugar con más votantes en toda la República es el Estado de Puebla. Y se fija qué curioso, todos están gobernados por Morena. Estado de México, perdón, me equivoco. El Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano, pero 4 de los 5 restantes, 4 están gobernados por Morena. El más poblado, que es Estado de México, el segundo más poblado, que es la Ciudad de México, el tercer más poblado, Jalisco, lo gobierna Movimiento Ciudadano, pero el cuarto, que es Veracruz, y el quinto, que es Puebla, también los gobierna Morena. Bueno, pues en la entidad más poblada del país, que es el Estado de México, hay más de 13 millones de votantes y es uno de los estados, junto con Puebla, es uno de los estados que tiene el más alto porcentaje de diferencia de participación electoral en favor de las mujeres sobre los varones, con un 11%, por encima de la media nacional. Y lo vemos en la diapositiva 9. En esta diapositiva 9 vemos, por ejemplo, que en los comicios del 2024, acudieron a votar el 69.1% de las mujeres contra el 58.1% de los varones, lo cual representa un porcentaje superior de participación del 11% para las mujeres. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en términos poblacionales también en el último censo oficial de población que se realizó en el 2020, también se registra que hay más mujeres que varones en el país y si las mujeres siguen haciendo valer su fuerza electoral, van a meter en problema a muchos candidatos que se quieren pasar de vivos con ellas. Entonces, en el momento en que las mujeres se decidan a hacer valer la fuerza que representa su voto, focalizándolo de manera apropiada, con respecto a candidatos o candidatas que verdaderamente atiendan sus asuntos, en ese momento muchos políticos van a empezar a sufrir. Y también vemos en la diapositiva número 10 que el segmento en el Estado de México, ahí sí el crecimiento es más impresionante. En el Estado de México, los adultos mayores de 60 años y mayores,
En el 2009 apenas participaba el 14% de los adultos mayores y ya en el 2024 representan el 21%. Un crecimiento muy, muy importante en ese segmento, en el Estado de México también. Y los jóvenes, pues la participación no es mala en el Estado de México, está por encima de la media nacional, 14, 15, 16 y 14%, pero sigue siendo muy bajo el porcentaje de participación de jóvenes aún en el Estado de México. ¿Y qué pasa en la capital del país? La Ciudad de México es muy interesante. Las estadísticas que registran cómo vota la gente en la Ciudad de México son muy interesantes porque en la capital de la República, las mujeres y los varones casi están empatados en porcentajes de participación. Mire, lo vemos en la diapositiva número 12. Vea usted las diferencias, siguen siendo favorables a las mujeres acuden con más entusiasmo a las urnas, pero la diferencia porcentual no es muy grande, ¿eh? Y además, otro dato muy importante, el porcentaje de participación en la Ciudad de México es de los más altos de la República. En el 2024, vea usted, de las mujeres que podían acudir a las urnas, que tenían credencial de elector, acudieron a votar el 73.3%. Es un porcentaje altísimo, muy por encima de la media nacional. Usted sabe que la media nacional de participación está alrededor del 60%. Bueno, pues en la Ciudad de México las mujeres fueron a votar en un porcentaje del 73.3%. Los señores no se quedaron muy lejos porque en la capital del país en el 2024 votó el 69.3% y la diferencia en favor de las mujeres fue apenas de un 4%, el porcentaje más alto de los últimos 15 años de cualquier manera, por una razón importante, porque abajo ve usted los promedios de diferencia en favor de las mujeres. 3.2, 3.5, 3.4, 3.6, 2.9 hasta llegar a 4. ¿Y qué más hay de interesante en la capital del país? Bueno, lo que ya le habíamos comentado a usted, el registro de los adultos mayores, que se incrementa en los últimos 15 años del 21% al 26%. Pero ojo, sigue siendo preocupante un asunto. Vea usted, en el 2009, en la capital del país, votó el 11% de los muchachos entre 18 y 24 años. 15 años después, en el 2024, es el mismo porcentaje, 11%. Los partidos políticos se tienen que poner las pilas. Los candidatos tienen que diseñar campañas dirigidas a los jóvenes. Y bueno, algunos se tendrán que hacer expertos en redes sociales, en nuevas tecnologías, para poder llegar ahí donde están los muchachos, porque es preocupante que el porcentaje de participación de los jóvenes en la Ciudad de México siga siendo muy bajo. 11% de los jóvenes que tenían credencial para votar en el 2024, solo el 11% acudió a las urnas. ¿Y qué pasa en Jalisco? ¿Cuál es la característica de la votación en Jalisco? Bueno, el tercer estado del país por el tamaño de su lista nominal de electores, la diferencia de participación en favor de las mujeres fue del 8.1% en el 2024, el más alto de los recientes 15 años. Esto significa que las mujeres de Jalisco también están poniéndole mucho más entusiasmo a su participación. No es mala, 54 en el 2009, 67 en el 2012, 61.6 en el 18 y 61% en el 24. Pero aquí lo notable es que la diferencia en el porcentaje de participación de las mujeres en el 2024 sobre los varones es el más alto de los últimos 15 años, porque los señores en Jalisco solamente acudieron a votar en un 52.9%. Este porcentaje representa el porcentaje de varones y de mujeres que fueron a las urnas del total de personas de ese sexo que tenían credencial para votar. No es sobre el 100% de la lista nominal, es sobre el total de mujeres y de varones que podían votar. Estos porcentajes representan el 61% de mujeres y el 52.9% de hombres. Igual que en lo anterior que les decíamos sobre el segmento de mayor crecimiento, en la diapositiva 16 vemos que
En el 2009, solo el 17% de los adultos mayores acudía a votar y en el 2024 aumentó al 23%. Es de los incrementos más grandes, no es así como muy espectacular, pero es un incremento notable. Y los porcentajes de participación de jóvenes también son bajos en Jalisco, 13% en el 2024. El más alto porcentaje de participación fue en las elecciones del 2012, cuando acudió a las urnas el 16% de los jóvenes de 18 a 24 años. También ahí los jóvenes están descuidados. Ya ve que hay partidos que dicen que ellos atienden a los jóvenes, que su segmento de participación y de votación está en los jóvenes. Pues los queremos ver motivando a los muchachos para que acudan a asumir su responsabilidad cívica y ejercer su derecho de elegir a sus representantes y gobernantes. Y veamos los últimos casos, Veracruz y Puebla. En la diapositiva 18 vemos el caso de Veracruz. En Veracruz también los porcentajes de diferencia en favor de las mujeres son muy estables, excepto el 5.5 del 2009. Después se mantiene 7.5 en la presidencial del 12, 7.2 en la elección presidencial del 18 y 7.8 en la elección presidencial del 2024. Las mujeres siguen votando más que los varones en el estado de Veracruz y el porcentaje más amplio, como lo vemos, es el del 2024, 7.8. Es decir, sigue incrementándose la fuerza electoral de las mujeres en prácticamente todos los estados de la República. Y en el estado de Veracruz también vemos que el incremento de participación de los adultos mayores es importante. Estamos hablando, fíjese usted, del 19 al 27%, 8 puntos porcentuales de incremento en la participación de los adultos mayores en Veracruz, lo cual es muy notable. Pero sigue siendo muy baja la participación de jóvenes, apenas el 11% en los comicios del 2024. Y claro que los adultos plenos de entre 45 y 59 se siguen llevando las palmas porque son los más consistentes en acudir a votar. Vemos en el caso de Veracruz 27%, 26, 28, 27, 28 y 28%. Ese segmento de población es muy consistente. Son las personas que ya tienen muy claro que deben ir a votar. El asunto es descubrir por quién se inclinan y por quién votan, y eso solamente se define en la medida en que los partidos trabajen y los candidatos sean atractivos. Y finalmente vemos el caso del estado de Puebla, que es el quinto estado con más población de la República. En Puebla hay una población de casi 5 millones de habitantes. Pero aquí también vemos algo que es notable. El porcentaje más alto de diferencia de votación en favor de las mujeres de toda la República, las mujeres de Puebla se llevan la medalla de oro porque el porcentaje de participación de las mujeres en Puebla en el 2024 fue del 69.5% sobre el 58.3% de los varones, para una diferencia del 11.2%, un porcentaje altísimo incluso comparado con la elección presidencial del 18 y la elección presidencial del 12, que se quedaron en 8.5 de diferencia porcentual en favor de la mujer, y aumenta en el 24 a 11.2. Las mujeres en Puebla cada día van a ser más importantes en la definición de los comicios. Y finalmente vemos la diapositiva 22, donde también vemos que en el caso de los adultos mayores el segmento creció, no creció tanto como en la mayoría del país y otros estados. Aquí el crecimiento del voto de los adultos mayores apenas fue del 19 al 21% en los últimos 15 años, pero Puebla tiene uno de los porcentajes de participación de jóvenes de 18 a 24 años de los más altos, 14% en el 24, lo mismo en el 21, 16% de participación en el 18 y el mismo porcentaje en el 2012. Hay un poquito más de atención de los partidos y los candidatos al segmento de jóvenes de 18 a 24 años en Puebla. Puebla es la quinta entidad del país por más votos en su lista nominal de electores. Y como usted puede ver, hay datos muy interesantes que ofrece el Instituto Nacional Electoral,
que están a disposición de quien los quiera utilizar y ver en esta herramienta interactiva que compara los conteos censales de participación ciudadana del 2019 al 2024. Y con esto cerramos hoy puntos y comas y cerramos también la semana. Gracias por su gentileza. Buenas noches, descansen ustedes y feliz fin de semana.